Bienvenidos a Punto de Entrada by IQSec, un espacio donde convergen identidad, ciberseguridad y confianza digital. En esta serie, exploramos los desafíos que están redefiniendo la manera en que las organizaciones protegen sus activos, gestionan el riesgo y construyen confianza en un entorno cada vez más digital. Aquí hablaremos de lo que hoy ocupa un lugar estratégico en la agenda de líderes de negocio y tecnología: inteligencia artificial, identidad digital, protección de datos, resiliencia, gobierno, fraude y toma de decisiones. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a este primer webinar de Punto de Entrada by IQSec. Estamos muy contentos de inaugurar este foro donde podemos hablar de ciberseguridad, de tecnología, de inteligencia artificial y justamente traer este tipo de temas a la mesa y conversarlos con nuestros invitados. En IQSec, que día a día nos enfocamos en apoyar a las empresas justamente en integrar servicios de ciberseguridad, de identidad digital y hoy de adopción de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, pues es una preocupación poder compartir el conocimiento y los temas pues recientes y más hoy en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que sabemos los riesgos o estamos viendo los riesgos que una tecnología tan disruptiva como esta ha traído a las organizaciones. Y para ello hoy queremos traer un tema que se nos hace muy interesante y que queremos compartir con ustedes, que es Shadow AI, o también como se le dice, inteligencia artificial en las sombras, ahí en lo oscurito, en lo escondido, que nadie de pronto, las organizaciones hoy, todos queremos integrar o implementar inteligencia artificial, pero realmente qué herramientas están usando, hay alguien que las vigile, hay un inventario, sabemos qué pasa al interior, quién las usa, cómo las usa, no hay manera de saberlo y justamente ese es el gran reto al que hoy nos estamos enfrentando y para ello traemos un gran invitado hoy que es Adrián Galindo. Él es Cybersecurity Senior Director en Hitachi Vantara y obviamente pues siempre encargado en llevar temas de ciberseguridad a nivel global y pues muy agradecidos de tenerte aquí, Adrián. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, al equipo de QSEC por la invitación. Creo que este tema da para mucho de qué hablar. En mi labor que hago como líder global de seguridad en los productos en la empresa, me toca estar revisando todas las aplicaciones y productos que liberamos, tanto a clientes como a usuarios internos, y nos hemos encontrado con muchas situaciones en donde se está empezando a detectar el uso de tecnología no aprobada, en este caso de Shadow AI, y tenemos que ver la forma de cómo podemos empezar a controlarlo sin detener la productividad. Como parte de ello, pues hay que generar una serie de estrategias para poderlo llevar a cabo. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso sobre cómo podemos hacerlo sin tener que llegar a prohibirlo, por ejemplo, ¿no? Claro, oye, a ver, pero hoy es un hecho que ya es una realidad en que yo dudo y creo que los números o simplemente esta cifra, ¿no? Que ponemos aquí de un estudio, ¿no? Del Data Breach Investigation Report de este año, en donde se dice que el 67% de usuarios de la inteligencia artificial generativa en un entorno corporativo acceden a servicios o simplemente cuentas, ¿no? De estas herramientas personales, no de la empresa, ¿no? O sea, no hay una empresa que esté diciendo, oye, esta es la cuenta que tienes que usar y solo tienes que usar y puedes acceder a estas plataformas, sino cada quien con su cuenta personal está tratando de resolver y darle productividad a las empresas, ¿no? Hoy es un hecho que desconocemos cómo nuestros empleados o los miembros de una organización están utilizando la inteligencia artificial. Además de que diario salen herramientas nuevas en el mercado de las cuales es muy difícil tener esa visibilidad. Y ahí justo la pregunta que te quería hacer es, ¿qué tan visible hoy en tu propia experiencia es el uso de la inteligencia artificial y qué tan preparados o qué tan preparadas están las organizaciones para tener acceso a esa visibilidad de saber qué está pasando tras bambalinas en el uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? ¿Tú no ves qué capacidad tenemos? Sí, la situación que tenemos con la inteligencia artificial, ahora que se está distribuyendo o poniendo disponible para el usuario final de manera muy fácil, está incrementando la situación, porque es muy fácil ahora que un usuario sin conocimiento técnico
pueda tener acceso a herramientas que, si no se manejan de manera adecuada, pueden ser peligrosas por el hecho de que pueden estar metiendo datos sensibles, confidenciales, con la idea de poder sacar el trabajo más rápido, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro y actual es esta situación en donde un jefe le pide al empleado, ¿no? Necesitamos generar una presentación sobre tal tema para mañana, ¿no? Para el viernes. Entonces el gerente le dice al junior, oye, ayúdame con la presentación. Y entonces el junior sabe el tema, lo mete en una herramienta que no está sancionada, que no está verificada, pues porque está accesible, porque es fácil. Le genera unos slides, se ven bonitos, parece un trabajo que hizo él. Le mueve algunas cosillas para que no se vea tan artificial. Se lo presenta al jefe le gusta, el jefe se lo pasa al CEO, el CEO dice, esto es lo que quería, y en ese momento ya tenemos Shadow AI con el CEO. Nadie dijo que era inteligencia artificial, nadie lo mencionó, además ni se enteraron, pero ya se fueron datos que podrían ser sensibles, que podrían ser confidenciales, y entramos en la situación, ¿no? Es muy fácil en este momento poder utilizarlo, y a diferencia de otras situaciones como en el pasado teníamos Shadow IT, Shadow SaaS, en donde se empezaban a utilizar herramientas que eran más difíciles de poder implementar, utilizar, que eran muy técnicas. Acá no. En el caso del Shadow IT, tenías una instrucción de que de arriba, ¿no? Lo que le llaman el top-down, decían, tenemos que utilizar esta nueva herramienta, este nuevo RP, este nuevo CRM. Y todo eso se iba con instrucciones donde los usuarios finales lo hacían porque tenían que. Esta situación del Shadow AI es al revés. Es un bottom-up. Empieza desde abajo, se implementa, se empieza a diversificar en diferentes ámbitos y va hacia arriba. Entonces, por eso no hay un control, ¿no? Entonces, sí hay una serie de retos, pero sí estamos trabajando como profesionales de ciberseguridad en riesgo y cumplimiento para poder empezar a controlar esto, ¿no? Oye, ¿y qué será? O sea, estamos minimizando la seguridad, en particular en el uso de la inteligencia artificial. No sé, con lo que dices me recuerda cuántos años hemos invertido en proteger, pues, nuestra información, ¿no? Lo que sucede al interior de las empresas es algo bien conocido que lo cuidamos, ¿no? Y eso, para eso estamos y para eso están los servicios de ciberseguridad, justamente para proteger el activo más valioso, que es la información. Y ahora pareciera que eso se está medio diluyendo, digamos, porque, pues, hoy estás entregando a un tercero, a un modelo que además, peor aún, cuando lo entregas en una aplicación personal que ni siquiera tiene estos controles de no entrenamiento, ¿no? A los modelos, pareciera que estamos permitiendo y bajando la cortina de seguridad, ¿no? ¿Qué riesgo y qué retos? ¿Qué opinas de estos grandes retos que hoy nos obliga como empresas y como organizaciones a decir, en primera, levantar, y yo creo que dar claridad, porque también es muy complejo entender qué está sucediendo, ¿no? De repente llegó esta vorágine de, claro, todos usemos la IA y de repente la IA se vuelve de moda y sí es cierto que me ayuda y es más, todos podemos decir que me ayuda, pero en realidad pareciera que estamos cambiando por la moneda más barata, la moneda más barata, el poder entregar nuestra información sin un cuidado como antes sí lo hubiéramos tenido, es decir, antes blindo mi información, pero ahora como es la IA, pues sí la entrego, ¿no? Porque me va a dar productividad. Voy a hacer un resumen muy rápido. ¿Qué retos enfrentamos ante esta forma de pensamiento tan acelerada que hoy tenemos? Sí, definitivamente el reto que tenemos ahora es cómo podemos empezar a controlarlo. Y depende mucho de la organización y de su madurez. Te puedo decir, en base a mi experiencia, que en un corporativo global podrías pensar que esto ya está súper maduro, ¿no? Pero sí hemos encontrado situaciones en las que hemos tenido que redefinir parte de nuestras políticas, generar nuevas y empezar a implementar controles. Entonces, es una serie de situaciones que hay que complementar. No es un sí, no duro. No es una situación que vas a bajar un switch y a subirlo para controlarlo. Son una serie de situaciones, empezando por definir las políticas y estándares. En nuestro caso, generamos un estándar de AI, de uso de AI, que va muy de la mano del end user acceptance, o sea, cuando te dicen cómo puedes usar las herramientas, hicimos uno de AI
en donde especificamos de manera muy clara, incluso hay una matriz. Puedes usar Public AI para esto, esto y esto, para explicar conceptos, para estudiar cosas en donde no tienes que dar información sensible. Pero si ya quieres generar un reporte de ventas, si ya quieres generar una serie de métricas donde ya estás incluyendo datos de tu compañía, ahí sí tienes que usar las que están definidas, que ya fueron revisadas por un comité, que fueron aprobadas. Entonces, el comentario que voy es, no es un blanco y negro. Va a haber una serie de grises en el camino y el reto es cómo vamos a enfrentarlos. Otra situación que es muy importante es el education, ¿no? O sea, deberíamos tener todos, bueno, tenemos un departamento de training and awareness, ¿no? Aparte de este entrenamiento que haces cada año obligatorio, donde te explican ética, y demás, hay uno donde ya estamos poniendo cosas de AI, o sea, cómo usarla, cómo detectar cuándo estás usándola, porque muchas veces sucede actualmente que estás usando la IA sin saberlo, ¿no? Estás ya implementando cosas, metiéndole datos a un sistema que por atrás ya trae agentes, ¿no? Que están interactuando con sistemas y el usuario final a lo mejor no lo sabe. Entonces hay que también ir con esa concientización unido a las políticas y, bueno, el poder implementar todo esto de manera holística en toda la organización, ¿no? Sí, que creo que tocas un punto medular que es, sin duda necesitamos visibilidad de saber qué herramientas se están utilizando hoy por parte de, pues, de los miembros de una organización, de la empresa, qué está sucediendo, en qué herramientas escogen, ¿no? Cómo las usan y obviamente políticas que definan cómo las tienen que utilizar. Pero creo que también viene algo importante que es, no es suficiente la parte en papel, sino también las herramientas que nos ayuden y las tecnologías que nos ayuden justamente a asegurar. No me imagino, y creo que eso pasó y pasa en el ámbito de la seguridad tradicional, en solamente pensar en, ay, voy a pedir que mis usuarios no compartan las contraseñas. O sea, tuvimos que implementar una infraestructura tecnológica encima que nos ayudara a garantizar que esas políticas se aplicaran, se respetaran y justamente hubiera alertas. Entonces creo que se complementa muy bien todo este tema y esta necesidad de, como dices, no es blanco y negro, sino hay varias formas de cómo abarcarlo. Ahora bien, llegando a un punto de romper las ideas comunes, porque pareciera que de repente el Shadow AI es solo está vinculado al uso de los modelos más comunes y fundacionales, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial o usar el chatbot para preguntar cosas todos los días. Creo que ese es un primer mito. ¿Qué tanto, si al final, qué tanto es solo el Shadow AI, el uso de los modelos fundacionales, ¿no? Conocidos y los más comerciales? ¿Es realmente eso? ¿Solamente ahí abarca el Shadow AI o asegurando el uso de esos modelos estamos protegidos? No, aquí es muy importante parte de esa educación que debemos tener nosotros como profesionales, tanto de la tecnología como de la ciberseguridad, en entender todas estas capas que se tienen, ¿no? Originalmente pues era un LLM, que si no te le dabas contexto alucinaba, ¿no? Pero después ya vinieron estos de los RAG, ¿no? Donde ya agarran contexto, se alimentan en tiempo real y ya te dan respuestas muy concisas, pero que igual tienen un riesgo de que si las tomas a rajatabla te da cosas que no son, ¿no? Y después ya vienen los agentes, ¿no? Donde ya no es nada más el cerebro, sino también ya son las manos, ¿no? Que ya están empezando a traer cosas, datos, y los empiezan a interactuar. Entonces, debemos controlar todas esas capas. No es nada más el lenguaje, el modelo, ¿no? Original, sino todo lo que conlleva. Y esos también llevan controles de seguridad tradicionales, o sea, control de acceso, cifrado en tránsito, single sign-on, toda esta situación que tenemos en seguridad tradicional se tiene que intercalar o interpolar con lo que estamos viendo ahora de la IA, ¿no? Y el Shadow AI, el problema que nos da es ese, que mucha gente lo empieza a utilizar sin esos controles que estamos definiendo de manera estructurada, ¿no? Y, a ver, creo que el punto que tocas es algo que nos ha enseñado a todos la inteligencia artificial, es que es algo muy cambiante y que lo que empezamos y cuando empezamos y conocimos hace 3 años, ¿no? Con el surgimiento de
ChatGPT, ¿no? Y esta herramienta que fue la primera que todo el mundo empezó a utilizar y que hoy, como dices, ha evolucionado, no solamente se quedó en un ámbito de chats, ¿no? Hoy pasamos justamente a la IA agéntica, ¿no? Estamos utilizando agentes no solo en las aplicaciones, sino incluso en nuestro propio equipo personal, ¿no? Hoy tenemos un agente que puede leer nuestro correo electrónico, que puede integrarse a otras aplicaciones, compartir contraseñas, compartir información y que al día ya no solo es, como dices, y creo que ese mito primero se rompe de decir no solo es el uso de los modelos fundacionales, sino además creo que es algo que no es estático, ¿no? Y que no es, la IA nos está demostrando que día a día están surgiendo cosas que hace un año no estaban. Hace un año no empezamos a hablar de agentes y hoy es el tema principal, los agentes, ¿no? Que seguramente en otro webinar podremos profundizar en ese tema y en la protección agéntica y la seguridad que tiene que ver con estas identidades no humanas, ¿no? Que también cómo nos protegemos y cómo cuidamos ahora nuestra infraestructura anterior. Parecía que estábamos hablando siempre de personas y cosas un poco más visibles y hoy tenemos justamente todos estos agentes. Pero bueno, llegando como a un segundo mito entonces si bloqueamos entonces las herramientas estamos salvados, ¿no? O sea, si nos dedicamos a decir, pues mejor no usemos la inteligencia artificial o decidamos, no, esta herramienta sí, esta herramienta no, ¿crees que se acaba el problema? ¿Se acabamos prácticamente, erradicamos el Shadow AI? No, definitivamente no. Tenemos ahorita esta situación en donde los directivos, con esta situación que se conoce, ¿no? Del FOMO, ¿no? De no perderse el tren y estar en ese camino, en ese tendencia, le dicen a la gente, tenemos mensajes y webinars de directivos que dicen, usen AI, sean productivos. Pero por otro lado, por abajo decimos, no la usen o úsala, pero con cuidado. Entonces sí es una situación que tiene sus bemoles, pero lo que es muy importante es, volviendo al punto, definir políticas en donde definamos y digamos qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y que sea muy claro, o sea, que sea muy transparente. Porque si no lo defines así y no lo compartes, se lo das a la gente, pues de entrada no lo vas a ver y también se puede prestar a una situación donde diga, es que estoy usando lo que me dijiste, pero no como me lo dijiste. Entonces hay que tenerlo asentado, muy claro. Tuve una situación personal en la oficina parecida en donde nosotros tenemos toda la suite de oficina más conocida y tiene su motor de AI, ¿no? No es muy bueno, al menos para ciertas cosas. Entonces yo empecé a utilizar el que uso personal, ¿no? Que me da muchas situaciones que el corporativo no tiene. Y lo usé para estudiar, y hice una presentación con un mapa mental muy bonito, donde es muy dinámico, ¿no? Lo presentamos ante mucha gente dentro del corporativo y empezaron a llegar preguntas de, ¿por qué está usando ese si no está permitido, si no está en la lista? Y tuvimos que ir a la explicación de, a ver, aquí dice que la public IA se puede usar para esto, esto y esto. Y es lo que estoy usando. Entonces sí debe ser muy, muy cuidadoso en documentar qué sí puedes hacer y qué no. Y obviamente tú también apegarte a ello, ¿no? No estar metiéndole datos confidenciales a una IA pública. Pero sí puedes usar las herramientas que te da para interactuar, ¿no? Si quieres hacer una cita con una gente que te diga, agarra el correo y genérame la cita para ir al dentista, pues no lo metas con tus datos de oficina, ¿no? Y al revés, ¿no? Agárrame esto y genera la cita con Juan, Pedro y Luis, pues eso va a ser con herramientas que ya están controladas. Entonces, el reto aquí es cómo vamos a llevar esto al usuario y que nosotros podamos tener visibilidad, porque si lo prohíbes, la gente va a buscar la forma de dar la vuelta. Eso es naturaleza humana y es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro, que ahí el reto va a ser tener clara la visibilidad de todas esas herramientas y definir las políticas de uso y que estés a tiempo, ¿no? De poder definir políticas de cada nueva herramienta, porque a lo mejor hoy utilizaste una herramienta que te hace un resumen o que trabaja con texto, pero mañana necesitas una para generar un video para podérselo enviar al área de marketing o necesitas ahora una herramienta que pueda acceder a una plataforma que te pueda hacer un resumen de tus correos o de tus proyectos o del seguimiento de tus tareas del día a día. O sea, creo que también será una actividad de vigilancia y de
evidentemente también el uso de herramientas que te permitan asegurar esa visibilidad. Ahora, entonces, pareciera que es un tema de solo concientización. O sea, ¿tú crees que es un tema cultural de definir una política, establecer políticas al interior de una organización, lo que nos va a permitir, digamos, erradicar este fenómeno? ¿Qué opinas? No es solamente con la concientización se va a resolver, definitivamente no, pero sí es una combinación, ¿no? De lo que hemos estado platicando. Uno es definir reglas en papel, ¿no? Son stop signs, ¿no? Nada más te dicen, no, no pase, pero no te pone una barrera. Entonces, la siguiente es eso, poner controles físicos, ¿no? Aparte del stop, poner algo que impida que pase. Y la tercera es educar a la gente, ¿no? O sea, sí son cosas que deben ir unidas en una estrategia corporativa y no aislada. Porque si empiezas a hacer esto de solamente educar, solamente bloquear, solamente dejarlo en papel, por separado, no va a hacer sinergia. Tiene que ser una combinación en donde lleves todos estos diferentes elementos hacia tus usuarios, hacia tus directivos y pueda permear el mensaje para la aplicación correcta, ¿no? De todos estos controles. Y entonces tocas un tema que pareciera ir más hacia gobernar la IA, que hoy incluso es un tema muy conocido, ¿no? El tema de AI governance. ¿Qué entendemos entonces? Si quisiéramos verlo desde un plano integral, global, ¿cómo vamos hacia allá? ¿Cómo llegamos a un punto de gobernanza donde creo que ya tocaste puntos muy importantes? Tiene que ver sin duda con un tema de visibilidad, o sea, de saber qué está sucediendo al interior de nuestras organizaciones, qué herramientas están utilizando, quién las usa y para qué las usa. Establecer políticas y hacer una cultura de, pues digamos, de un correcto uso de estas herramientas, que ahí se vuelve difícil si no hay una vigilancia, porque pues sabemos que bien instrucción dada, no vigilada, pues es dado. Y creo que algo que va a suceder sin duda es que si no incorporamos herramientas de monitoreo que nos permitan asegurar que la IA está corriendo sobre ese riel seguro, ese guardrail que tanto estamos buscando, pues ahí. Entonces creo que el tema se vuelve más complejo porque la gobernanza pareciera ser un tema que cubre muchas aristas y, y que justamente de pronto se vuelve como un tema que parece muy fácil adoptar, ¿no? Vamos a adoptar gobernanza al interior de la IA, al interior de mi organización. ¿Tú qué opinas de ese tema que después de lo que estamos platicando, creo que al final lo que engloba todas estas necesidades de poder proteger el uso de la inteligencia artificial y yo diría erradicar el shadow AI yo diría que es casi imposible, pero lo que sí podemos hacer es ir asegurando que conforme se vaya evolucionando la inteligencia artificial y las diferentes herramientas, tecnologías que vayan surgiendo y vayamos adoptando al interior, al menos tengamos controles suficientes que nos permitan asegurar que justamente la IA está controlada y que mejor yo diría gobernada. ¿Cómo ves este tema de la gobernanza? Que creo que es el reto de todos. ¿Cómo gobernamos a la IA antes de que ella, digamos, desarticule todos nuestros mecanismos de seguridad al interior de la organización? Sí, es un proceso de madurez que deben seguir las organizaciones. Primero debes identificar, hacer un inventario de qué es lo que tienes, ¿no? Sobre eso, trabajar en definir reglas y políticas de qué sí se puede hacer con lo que tienes. Obviamente hay todo un universo de que no sabes que no tienes y que no conoces. Eso a lo mejor no lo puedes controlar, pero sí debes definir al menos como dices, ¿no? Esas guardrails, ese camino en donde le vas a decir a toda la gente, vayan por aquí, no te me distraigas, sigue por aquí, pero es un proceso de madurez que va a tomar tiempo. El reto, como ya lo mencionabas, es que estos son cambios muy rápidos, ¿no? Incluso en nuestro caso, en mi caso, que nos dedicamos a esto, es difícil seguirle el ritmo, ¿no? O sea, estás viendo que ya liberaron esto, empiezas a probarlo y te dicen, no, ya liberé este nuevo. Y lo pruebas y dices, no es lo que me dijiste, pero mientras ya sacaron otro. Y no es nada más una compañía, son varias, ¿no? Entonces, esa parte sí tiene un reto importante, pero sí es muy trascendental el definir ese marco de referencia, ¿no? Ese framework en donde tú le vas a ir diciendo a tu gente, y en este caso, pues los partners, proveedores,
ir definiendo, identificando qué es lo que tienes, cómo lo puedes ir utilizando y ir ayudando pues, al negocio a que avance sin detener la productividad y obviamente pues el negocio, porque al final pues ese es el objetivo, ¿no? Que camine el tren y no que le estés poniendo barreras en el camino, ¿no? Pero entonces, digamos, creo que todos, o sea, coincidimos en que sí hay forma de gobernar la inteligencia artificial. Yo diría, creo que tocas, si lo viéramos como una receta, ¿no? Que yo sé que no es tan sencillo minimizarlo de esa forma, pero lo primero sin duda es tener visibilidad. O sea, creo que necesitamos tener claridad de qué sucede al interior de nuestras organizaciones, qué herramientas se están utilizando, quién las está utilizando y para qué. O sea, creo que eso primero es como tener un inventario activo, ¿no? De todo lo que está sucediendo al interior de nuestra organización y controlarlo desde esa manera. Después viene sin duda un establecimiento de políticas que nos permita decir, ok, a ver, ya sabemos qué herramientas se van a utilizar, ya sabemos cuáles no debes utilizar y ahora vamos a establecer políticas claras de decir cómo sí y cómo no las utilizo. Entonces creo que ya ahí el segundo eslabón, como dices, la segunda capa, pues ya vamos protegiendo el riel, ¿no? de la inteligencia artificial. Y creo que sin duda el tercero, que se vuelve, yo diría que hasta ahí es la parte teórica, ¿no? La parte práctica y la parte real de aplicación es el poder, ya sea implementar hoy tecnología, obviamente, o comprarla o utilizar la tecnología que está disponible de todas estas aplicaciones que hoy nos permiten hacer un monitoreo, un censo, un AI firewall que puedas activar y que puedas saber qué está sucediendo con los prompts que se comparten, qué información va adentro, si tengo que aplicar una regla de bloqueo, una regla de enmascaramiento, o si tengo que hacer justamente una revisión o evitar un riesgo de prompt injection en algún ataque que traiga en el uso de los modelos. Entonces creo que esas tres capas podríamos decir que terminan siendo un poco la gobernanza. ¿Y qué opinas entonces de qué podríamos hacer? O sea, digamos, compartiéndole a quienes nos escuchan y nos ven, si pudiéramos decirles una especie de, a ver, un reto que tengamos hoy, ¿no? Llegamos a una organización nueva que tiene cientos o miles de empleados y nos dicen, oye, ayúdame a gobernar la inteligencia artificial al interior de mi organización. Ese es el reto, que pues tú eres experto en ciberseguridad, tú sabes de inteligencia artificial. ¿Qué harías si tuvieras 90 días en donde ponemos el énfasis en diferentes pasos de decir, ¿cómo atacamos este problema? Y creo que el Shadow AI es sin duda uno de los principales problemas y fenómenos que nos deja el usar la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues la usamos tan rápido que de pronto no nos interesa si la aplicación es segura, si estamos compartiendo seguridad, información confidencial, simplemente la queremos utilizar, ¿no? Pero cuando ya queremos establecer un marco de gobernanza, ¿qué dirías? ¿Cómo lo haríamos si fuera en etapas, en bloques? Tenemos 90 días para hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dirías, Adrián? Sí, yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender qué tienes, ¿no? Crearte un inventario de las diferentes aplicaciones, de las diferentes herramientas que se tienen disponibles, identificar los casos de uso en donde se van a implementar. No todo es IA. Parecería que sí, pero todavía, para bien o para mal, todavía hay muchas cosas que sí las tienes que hacer manual o las tiene que hacer una persona. Entonces también identificar en qué casos de uso sí aplicaría o no y sobre eso empezar a definir pues una clasificación, ¿no? O sea, en qué momento ya sé que tengo, sé que hay mucho que no tengo, pero ya al menos sobre lo que ya tengo identificado, empezar a planear cómo voy a implementar controles para empezarlo a clasificar, priorizar, ¿no? Obviamente cada negocio es diferente. Habrá algunos negocios que le den más prioridad a salir al mercado rápido, pero a lo mejor hay otros que le dan más prioridad a tener cumplimiento, ¿no? Un financiero, gobierno, etcétera, ¿no? Y después de eso, pues ya empezar a tener un modelo de madurez con este tipo de gobierno, de governance, definido, como mencionamos, ¿no? Con estándares, con políticas muy claras publicadas, evangelizadas y repetirlas, porque ese es otro tema, ¿no? Al final, todo esto es porque la IA está proliferando porque lo usan personas, ¿no?
o porque las personas quieren empezar a utilizarlo para hacer su vida más fácil. Pero al final son personas, ¿no? Entonces tienes que estar haciendo estas campañas de manera continua. Pero bueno, regresando al punto que mencionas, diría que van en esas 3 etapas, ¿no? Identificar, clasificar, priorizar y empezar a definir tu marco de referencia, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea el gobierno mínimo que es necesario implementar en este marco rápido de decir, como tú bien dices, ya hice un primer diagnóstico, hice un levantamiento con las áreas, veo quiénes están usando qué tipo de herramientas, ¿no? Seguramente el área de marketing utiliza algunas para producción de video, algunas otras para generar los posts o para generar cuestiones en redes sociales, y si voy con el área de finanzas, está utilizando alguna otra para hacer análisis de los estados financieros, seguramente, cuestiones, y ya vimos, ¿no? Ya definimos, vimos, bueno, ya tengo mi catálogo, ya tengo mi listado de áreas, qué herramientas están utilizando, ya sé un poquito, al menos tengo el ámbito de las herramientas que sé que están utilizando y cuáles voy a permitir que se utilicen y cuáles voy a dejar fuera. O sea, es decir, todo lo que no caiga en esta burbuja de herramientas, de tecnologías, de modelos, fuera, no se puede utilizar, eso creo yo. Después vienes como tú bien dices, en un marco de gobierno inicial, que ahí ¿qué hacemos? Ok, ya hicimos ese inventario, ahora, ¿cómo establecemos un marco de gobierno mínimo y asequible, digamos, ¿no? Sí, tienes que pasar de un modelo reactivo a un modelo proactivo. Es decir, empezar a tener herramientas y métodos, procedimientos para monitorear, para detectar, antes de que ocurran las situaciones, ¿no? Ese creo que será uno de los primeros cosas que hay que hacer, porque obviamente, hablando en el time frame, ¿no? De los 90 días, tienes que dar un resultado rápido, inmediato. Entonces hay que identificar esas quick wins, ¿no? Que le llaman. En inglés, ¿no? Le dicen el low hanging fruit, o sea, algo que está fácil de poderle dar resultado. Eso es lo que hay que identificar. Y esto a la par con lo que ya mencionaba, ¿no? Del definir bien claros las políticas, procedimientos y empezar a implementarlos, al menos en el inicio, ¿no? Porque como les mencionamos, esto es algo que debería ser ya continuo, no es temporal, pero debes empezar con esa parte mínima, ¿no? De poder identificar, priorizar y empezar a monitorear, que eso también yo creo que es lo básico, ¿no? Y creo que tocas un punto que para nuestra audiencia puede ser de valor, que es decir, sí hay formas de implementar una gobernanza que no sea cara y que no sea compleja en los primeros días, ¿no? O sea, es decir, porque también podríamos entonces solo pensar que si no tenemos las herramientas de monitoreo y de vigilancia y que pueden ser caras o que pueden ser, o que quizás hoy no existan del todo las herramientas que estamos pensando o necesitamos o simplemente en este momento no nos alcanzan, ¿no? Imaginemos activar un firewall de inteligencia artificial o cuestiones, a lo mejor está lejos de esta primera etapa. Seguramente más adelante lo podremos hacer. Pero entonces sí hay forma de rápidamente implementar un mecanismo de gobernanza sobre la inteligencia artificial que nos permita, yo diría, de manera asequible para cualquier organización que quiera implementar gobernanza en el uso de la inteligencia artificial. Sin duda, podemos hacerlo y por lo que nos dices, rápido y pues no tan costoso, ¿no? Los primeros pasos sí deberían ser posibles. Se tiene que implementar un plan, un proyecto. Debe haber obviamente una RACI, responsables, quién hace qué, a quién le informas, cuándo le informas, quién va a ser el encargado de, pero definitivamente sí, o sea, hay que empezar. Es posible hacer algo inicial, pero con vías a que sea el inicio de algo, de un proyecto más grande y más establecido, ¿no? Ahora, creo que eso nos lleva un poco, ya vimos y ya abarcamos qué es un poco el Shadow AI, por qué retos nos lleva como organizaciones, qué podemos hacer para erradicarlo, controlarlo, meter a la inteligencia artificial en un guardrail, en un riel de seguridad que al menos sepamos que está alineada y que dentro de nuestra organización está controlada, y después sin duda implementaremos mecanismos y herramientas para ello. Entonces pareciera que sí podemos, digamos, combatir y erradicar este fenómeno que estoy convencido, así lo hicimos justamente como bien dices en el Shadow de IT. Hay mecanismos hoy que están más maduros, que se han implementado y que seguramente con el uso de la inteligencia artificial lo haremos en los próximos meses, días, semanas. Pero ahora,
¿qué pregunta nos deja? O sea, ¿o qué pregunta ves que es importante o que nos quema la cabeza si pensamos en temas de seguridad? Quizás hace unos años, cuando recién se volvió el boom del uso de la inteligencia artificial generativa, hace no más de 3 años, y que de pronto vimos esta gran pregunta de ¿debo usar o no la inteligencia artificial? Y hoy pareciera que esa pregunta no está en duda, o sea, pareciera que todo el mundo de alguna manera la usamos. Sabemos la complejidad que implica llevarla a entornos productivos, ¿no? Y ya hacer que la IA empiece a generar un retorno de inversión, etcétera. Eso creo que todos los que estamos implementando inteligencia artificial sabemos, pero sabemos que se puede hacer. Y creo que esa la pregunta ya pasó como a segundo término. Ya sabemos que sí queremos utilizar la inteligencia artificial. Ahora la pregunta quizás podría ser bueno, que pareciera una pregunta que se obvió por mucho tiempo o se dejó de lado porque todos quisimos usarla, pero ahora es, ¿cómo la uso? ¿O cómo sé que la estoy usando de manera segura, no? Porque de repente siento que con el uso de la inteligencia artificial, esa pregunta de la ciberseguridad o el uso seguro de las cosas, con la inteligencia artificial como que se apagó un poco, ¿no? Como que pareciera que todo el mundo pasó por alto y se le olvidó un poquito que sí teníamos que cuidar nuestros datos. Y hoy te lo apuesto, no sabemos con certeza cuánto tienen hoy los modelos obtenidos de todas las organizaciones en datos que podían haber sido privados, confidenciales, etcétera. Entonces, creo que la pregunta de valor que va a venir en los próximos meses y años, porque la IA no se va a ir, es, ¿y ahora cómo sé que estoy utilizándola de manera segura? ¿Tú ves alguna otra pregunta, como alguien me decía, una burning question, estas preguntas que te queman por dentro, que podamos decirnos cuál es una pregunta que hoy seguramente se estará haciendo una organización? Eh, a mí me queman algunas, que es, híjole, ¿cuántas aplicaciones sé que se están utilizando al interior de mi organización hoy en día? ¿Cuántos agentes están corriendo dentro de mi organización? ¿Cuántos MSPs estoy conectados, no? ¿Cuántos servidores MSPs y estoy compartiendo llaves, información? ¿Cómo me estoy conectando a ellos? ¿Cómo puedo saber eso, no? O sea, ¿cómo sé qué sucede en un visor, como si yo tuviera la posibilidad de ver qué sucede allá abajo? Creo que son preguntas que a mí, al menos, hoy me queman un poco. ¿Tú qué crees que le preocupe o qué ves desde tu perspectiva? Sí, ¿Te preocupa? yo desde pues, mi experiencia que he tenido ahorita en los últimos meses, años, una de las prioridades que se tienen pues, a nivel corporativo es qué se está usando y cómo se está usando. Entonces, de parte del CISO, mi jefe, traemos una estrategia muy fuerte de detectar implementaciones y empezar a probarlas. Empezar a generar controles, no solamente, como mencionábamos, reactivos, sino de manera proactiva, ¿no? Por eso tenemos ya un comité y un procedimiento, un proceso en el que le dices, ¿quieres implementar algo de IA? Llena tu formita, va a pasar por comité y lo vamos a revisar antes de que lo liberes, ¿no? Ese tipo de situaciones deben ser parte de la estrategia porque si empiezas a liberar y a utilizar la IA sin control, aunque esté sancionada, aunque esté gobernada, si no sabes qué está haciendo, pues regresamos al mismo problema, ¿no? Entonces, sí debes saber qué tienes y debes estarlo monitoreando y controlar lo más posible qué son esas interacciones que tiene, ¿no? El agente con que se conecta, cómo se conecta, es interno, se está llevando datos, se está trayendo datos. Toda esa parte de la revisión de arquitectura también tiene su chiste. O sea, no cualquiera también actualmente con todo lo que hemos platicado va a saber los detalles, ¿no? Pero sí debes tratar de entender lo más posible para poder llevarlo pues, a una manera aterrizada en la estrategia de implementación s- segura, ¿no? Hasta lo más posible. Yo creo que hoy tocamos más, yo diría, temas un poco más conceptuales, ¿no? Como hablar de un fenómeno y de un concepto como es el tema del Shadow AI o los riesgos o las estrategias que tenemos que hacer justamente para gobernar la inteligencia artificial, pero creo que también nos va a llevar justamente a la parte práctica, ¿no? O sea, como bien dices, creo que en la parte práctica, en el uso de la inteligencia artificial al interior de las organizaciones, nos enfrentamos en situaciones que están en varios ámbitos, ¿no? Desde el desarrollo del código, desde la parte del vibe coding,
como que comparto hacia estas plataformas en donde el código fuente es lo que ahora está en otro lugar y en ese código fuente están muchas de las reglas de negocio, de interconexión, de seguridad, mecanismos, etcétera. ¿Cómo protejo, no? Todos estos usos, pero también cómo protejo mis modelos, ¿no? Cómo sé que un modelo local que descargué de alguna plataforma y que es un modelo gratuito no tiene vulnerabilidades? ¿Cómo lo testeo? ¿Cómo luego reviso que las interacciones de ese modelo entre mis usuarios y etcétera no tiene filtraciones? ¿Cómo vigilo los agentes? Creo que eso nos va a llevar justo a un tema que después a mí me gustaría que en una sesión posterior pudiéramos como abordar, que seguramente tiene que ver es, bueno, y ahora, ¿qué existe? Porque yo diría que para combatir, o porque la inteligencia artificial se está utilizando en ambos lados, ¿no? O sea, la utilizamos nosotros al interior de nuestras organizaciones, pero también las están utilizando los atacantes, ¿no? Hoy hemos visto y conocemos cuánto tiempo ha reducido la ejecución de un ataque donde se utiliza inteligencia artificial. Lo que llevaba días, semanas, puede llevar hoy minutos, ¿no? Y tener el tiempo de detección y hacer un triage correcto para poder saber que hice el análisis, la depuración y el entendimiento de que ese es un ataque, creo que también nos va a tocar en el uso de herramientas diversas, que es a lo que nos va a llevar. Eh, Creo que ese tema, sin duda, bien lo tocas, ¿no? Que tiene que ver con seguridad, incluso por diseño, ¿no? Y ahí vamos a tener que utilizar, sin duda, la inteligencia artificial para protegernos y para establecer un marco de cuidado y de vigilancia autónomo, ¿no? Sí, es importante también no satanizar la IA. O sea, el término de shadow parece que es como algo malo, ¿no? Al contrario, o sea, si vas a combatir algo que es rápido y eficiente, pues utiliza algo que es rápido y eficiente. Entonces, aquí el chiste o el reto va a ser encontrar la forma de poder utilizar herramientas revisadas, gobernadas, para combatir eso que estamos viendo, ¿no? Entonces, muy rápido retomando esto que dices de las vulnerabilidades. Ahorita es un problema que traemos muy fuerte en las organizaciones, en general en la industria, donde herramientas automatizadas detectan cientos o miles de vulnerabilidades que un humano no va a poder revisar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer automatización y si es posible con IA, que no nada más sea una regla que definiste en un programa, sino que ya tenga contexto, que ya piense, ¿no? Que ya haga ciertos razonamientos, inferencias y cruces, nos ayude a hacerlo. Eso no debería limitarse. Al contrario, debería incentivarse, pero siempre en un marco de gobernanza a nivel corporativo, ¿no? Muy bien, yo creo que en resumen podríamos ir diciendo, vimos que el Shadow AI es un fenómeno que, como dices, sin el objetivo de satanizar, pero yo tampoco diría que lo minimicemos. Yo siento que hemos adoptado la inteligencia artificial sin realmente medir los riesgos que eso conlleva, más cuando sí había una primicia y una búsqueda de decir, las organizaciones sí estaban cuidando su información, o sea, ¿no? O sea, es un hecho que la ciberseguridad había madurado en muchas de las organizaciones y estaban blindadas, ¿no? Y de repente llega la inteligencia artificial y parece que bajamos las manos y decir, ay, no, pues vamos a adoptarla y la seguridad dejó de ser importante, ¿no? Yo creo que Shadow AI nos recuerda, como bien dices, y creo que me gusta recurrir a la historia, en decir, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene con estas olas de innovación, particularmente ahora con la inteligencia artificial, y creo que lo importante que hoy nos llevamos es que tenemos que hacer algo y se puede hacer algo para evitarla. O sea, yo creo que lo que no podemos es aceptarla. O sea, decir, ay, no, pues como no puedo y no sé qué están haciendo allá abajo, pues los dejo hacer. Yo creo que erradicar esa forma de pensamiento creo que es una primera y establecer políticas rápidas en un mecanismo. Y creo yo que sí conviene dejar para una exploración más a profundidad, yo diría hasta más técnica y práctica, de decir, bueno, ok, ya vimos que hay una manera de establecer un marco de gobernanza, que hay maneras de empezar a controlar y a meter en un marco de gobernanza del uso de la inteligencia artificial en las organizaciones, pero ahora viene, bueno, ¿y qué herramientas puedo utilizar o qué herramientas existen o qué herramientas puedo desarrollar? Porque también hoy tenemos la gran oportunidad de que la IA nos puede ayudar a acelerar también la implementación de soluciones, yo diría hasta del ámbito interno, local, ¿no? Utilizar cuestiones propias que no necesariamente tengamos que salir al mercado a comprar. Sin duda creo que podemos explorar todo ese abanico de soluciones. Hay soluciones ya en el mercado muy avanzadas en muchos aspectos que seguramente podremos abordar y que
justamente en IQSec a eso en parte nos dedicamos, como a compartir parte de ese conocimiento y ofrecer los servicios que ayuden a descubrir, ¿no?, estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías, que creo que ese también será un punto importante a platicar en un futuro. No sé si quisiera cerrar con algo, Adrián, que veas bastante que nos haya hecho falta recorrer en este tema, que hoy pues hablamos un poquito del tema del uso, ¿no?, y de los riesgos y de lo que conlleva utilizar la inteligencia Sí, artificial. yo cerraría y diría con algo que ya se ha repetido muchas veces, pero hay que seguirlo repitiendo, ¿no? Eh, la IA no te va a reemplazar, va a reemplazar a gente que no sepa usarla, que no sepa implementarla, que no sepa cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, qué hace, cómo se implementa, alguien lo va a saber y va a tener una ventaja, ¿no? Ese es uno. La otra es usarlo de manera responsable, de manera ética. Al menos pues, del lado de los buenos, ¿no? Obviamente los malos, lo contrario, ¿no? Lo evitarán, pero precisamente hoy vengo de una conferencia de IA donde hablaron de la ética. O sea, es muy importante implementar esto como un valor, como parte de tu misión, de tus propósitos empresariales, corporativos y personales, el utilizar esto de manera ética. Y ya entrando a la parte corporativa, lo que mencionabas, ¿no? O sea, identificarlo, eh, eh, priorizarlo, clasificarlo, implementar una estrategia proactiva hasta donde sea posible, porque no vas a poder ni eliminarla ni ignorarla. Tienes que reducirla y controlarla hasta donde sea posible. Sí, yo me quedo con, sin duda, creo, no hay quien no va a usarla ya y hoy, como quien dicen, tienes que usarla, pero creo que también vamos a pasar ese escalón y ahora no solo es quienes la usen, sino ahora creo yo que el siguiente reto es quienes la usen de manera segura. O sea, creo que como que esta parte de la emoción de tener algo nuevo ya se está asentando, como todo movimiento de innovación y disruptivo como fue el integrar la inteligencia artificial, pero ahora viene un poco la realidad de decir, oye, voy a vivir con esto en mi organización, es un hecho que lo voy a usar, pero, pero ¿cómo lo uso de manera segura, no? O sea, ¿cómo cumplo con los compliance? ¿Cómo aseguro que no hay una filtración de datos personales? Porque esas leyes siguen existiendo y lo sabemos, y más como tú debes saberlo, pues en organizaciones pues Y de son cada vez más cooperación estrictas, global de son hecho. más estrictas. O sea, Sí. eso ya va a venir, ¿no? Porque pareciera que como esas leyes no existían, dices, ay, bueno, puedo ser laxo otra vez, pero no es cierto. Yo creo que ahora viene ese paso de decir, ok. Ya nos dimos cuenta que sí vamos a utilizar la inteligencia artificial, todos, la gran mayoría. Ahora viene, pero ¿qué crees? Ahora hay que usarla de manera segura. Como lo fue cuando usamos el Internet, yo me acuerdo, ¿no? Igual pasó que al inicio los navegadores y las páginas web estaban en HTTP, ¿no? Yo me acuerdo, entrabas a un montonal de páginas en HTTP, no había HTTPS, ¿no? Y no estaba regulado. Hoy no hay página alguna que no ingreses y no está segura. Y yo creo que eso mismo es parte, ¿no?, de esta cadencia, de este devenir de una tecnología tan nueva, que en su adopción lo primero que te importa es adoptarla, conocerla. Ya vimos que es útil, que sí se va a utilizar, que etcétera. Ahora yo creo que es cómo la aseguramos, ¿no? Y yo eso es con lo que me quedo, que sí hay forma de asegurarla, este, que tenemos que ir pensando en decir, si voy a utilizar inteligencia artificial en mi organización, desde el inicio tengo que establecer mecanismos de gobernanza que vayan estableciendo principios y políticas de uso que me permitan saber que estoy utilizándola de manera segura. Entonces yo creo que eso es lo que podemos compartir a nuestra audiencia, de decir, sí hay forma, debemos adelantarnos. Yo diría que como nos adelantamos en decir, hoy quiero ser de los primeros que adopten inteligencia artificial, ahora tenemos que decir, quiero ser de los primeros que esté adoptando, integrar mecanismos de seguridad en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que ese creo que va a ser el gran reto que van a tener las organizaciones en los próximos Y el gran años. diferenciador Sí, de los que van a sobrevivir a los que se van a quedar en el camino, como en cualquier revolución tecnológica, ¿no? claro. Pues queremos sin duda agradecerles a nuestra audiencia el habernos acompañado. Estamos muy contentos de haber compartido esta información que esperamos sea de utilidad para ustedes y que podamos después ahondar en otros temas que tengan que ver con ciberseguridad y tecnologías
nuevas, de nueva adopción, como es el caso de la inteligencia artificial. Y sin duda agradecer a Adrián por ser parte de este nuevo webinar que estamos estrenando y que seas nuestro invitado de nuevo para abrirlo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto. Y nos vemos en el próximo episodio de Punto de Entrada by IQSec. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran y toman decisiones. Y con cada nueva capacidad surge también una nueva responsabilidad: entender cómo se utiliza, cómo interactúa con la información crítica y cómo integrarla de forma segura dentro del negocio. La conversación sobre Shadow AI no trata únicamente de tecnología, trata de visibilidad, gobernanza y confianza. En IQSec ayudamos a las organizaciones a pasar de la adopción informal de IA a un modelo de uso seguro, visible y gobernado. Acompañamos este proceso desde la identificación de riesgos, clasificación de información, definición de políticas, monitoreo, concientización y respuesta ante incidentes, para que la inteligencia artificial pueda habilitar al negocio sin comprometer la confianza digital. Porque la confianza digital no se improvisa, se diseña, se protege y se gobierna. Si quieres llevar esta conversación a la realidad de tu organización, agenda una sesión con IQSec en www.iqsec.com.mx. Nos vemos en el próximo episodio de Punto de Entrada by IQSec.